Con ritmo de palo de mayo y el sabor de dimensión costeña, llegamos a la ciudad de Bluefield. Bluefield, la ciudad de los campos azules, fue fundada a principios del siglo XVII. Y este lugar está ubicado a 354.2, para ser exacto, 354.2 kilómetros de Managua. Esta ciudad, conocida como la capital de la región autónoma del Caribe Sur en Nicaragua, es una ciudad de respeto. Vean estas imágenes. Bluefields tiene una población de más de 50.000 habitantes. Está dividida en población urbana y población rural. Hay más zonas rurales, sí. Sus habitantes son multirraciales y multibilingües. Aquí cualquiera te habla en English. En su mayoría son afrodescendientes, criollos, misquitos, mestizos, así también como comunidades más pequeñas de gente que son de garífuna, gente blanca, hay gente china, mayagna y rama. Con respecto a los grupos étnicos que viven en Bluefields, 6 grupos están aquí constitucionalmente. Estos son la mayoría de los mestizos que ahora no son solo los que migran del norte, centro y pacífico de Nicaragua, sino los que descienden de la mezcla étnica de rama, misquito, creol, garífuna, ulguas y los mestizos que se trasladaron al Caribe en el pasado. Good morning, welcome to Bluefield to eat paté and rondón. Hay una peculiaridad de la ciudad que me encanta mucho, sí. Es que habla criollo o creole, un dialecto del inglés con presencia americana en el Caribe. También es muy fácil encontrar personas que hablan español e inglés, gente bilingüe que en realidad es bonito conversar con ellos. Si quieres hablar en español, te hablan en español. Si quieres hablar en inglés, te hablan en inglés, así como yo. Lo que facilita la comunicación entre residentes, entre los turistas locales y los turistas extranjeros que bien se entienden con ellos en inglés. Speak in English, please. La ciudad cuenta con 18 barrios y los mejores se los voy a mencionar. El barrio El Bluff, Old Bank, donde vive Anthony Matthews, Punta Fría, el New York, San Mateo, Barrio Fátima, Santa Risa y el Barrio Central, Las Tres Cruces, entre otro montón de barrios que son buenísimos. Así como que hay también 135 comunidades a su alrededor. Sí, 135, no dije 300, son 135 comunidades a su alrededor. Está Río Maíz, Barra Punta Gorda, Monkey Point, Cucra River, Cuenca Punta Gorda, El Ramaquí y otras. El principal puerto del Caribe se ubica en Bluefields, desde donde se exportan maderas duras, mariscos, camarones y langostas. Es muy importante que ustedes sepan esto, que Bluefield cuenta con una amplia zona comercial que abarca más de 6 manzanas de la ciudad. Papacito, este es un segundo mercado oriental. Ubica aquí el mercado municipal Teodoro Martínez, donde se llevan pangas para ir al Bluff y puedes comprar mariscos a precios que te quedarás loco. También hay una serie de tiendas, restaurantes, hoteles, pequeños establecimientos de comida, cibercafé, bares, karaokas, discotecas y 2 emisoras, propiedad de Anthony Matthews, la Radio Reading y también la Costeña. Pueden encontrar 2 bancos de servicios con cajero automático, los famosos ATM, 3 puestos de salud, un hospital regional, 16 escuelas privadas, 5 centros de educación media y, asústense, hay 2 universidades preparando gente aquí en Bluefield. Entre ellas figura la BICU. Para los interesados en conocer sobre la costa atlántica de Nicaragua o costa caribe de Nicaragua, ¿cómo podemos llegar a esta ciudad? Bien, preparen, agarren lápiz y papel. Se puede viajar por vía terrestre, vía aérea o cuando se viaja desde Managua. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino cuenta con vuelos diarios a cargo de la aerolínea nacional La Costeña. Las tarifas varían según la temporada, por lo que se recomienda llamar con anticipación para reservar y así tener un mejor precio para viajar a Bluefield. Por lo económico y un viaje en familia, les recomiendo viajar por carretera. Así también tendrán la oportunidad de conocer lo que nosotros acabamos de ver con nuestros propios ojos.
muchas ciudades bellas como Huigalpa, ahí en Chontales podemos probar ricos quesillos, quienes aseguran que son mejor que los de Nagarote y La Paz Centro. Pero yo no quiero entrar en esa discusión porque otro día vamos a hablar de eso. Ahorita no quiero pelear porque los mejores son de La Paz Centro. Sí. Luego llegamos a Nueva Guinea, donde saboreamos ricas piñas hawaianas. Luego estamos a 80 kilómetros de nuestro destino Bluefield. Ahora el trayecto por carretera se siente cerca el viaje, es muy placentero por los paisajes naturales y el rico clima de la zona. Todo el trayecto de la carretera de concreto hidráulico es tremenda. Podemos ir en cualquier vehículo, grande, pequeño, bajo, hasta moto. Y también podemos ir por el transporte público que sale del mercado El Mayoreo en Managua y que el pasaje cuesta 350 maracandacas, es decir, 350 córdobas por personas, que en dólar es casi $10. Una vez en la ciudad, una vez aquí en Bluefield, que es relativamente pequeña, se puede llegar a pie a la mayoría de los puntos importantes, pero si no te quieres sudar, puedes obtener un taxi fácilmente. Quieres llegar de un barrio a otro, puedes montarte un taxi que te cobra como 18 córdobas la carrera, o un bus de transporte urbano que todavía es más económico. En Bluefield hay varios sitios atractivos, como la Iglesia General Morava. Todo el que viene aquí se tiene que llevar una foto de este lugar. Esta iglesia fue construida en 1849, pero en realidad es una réplica de la original. Y se preguntan, ¿qué pasó con la original? Bueno, según los historiadores, me contaron en esas entrevistas que fue destruida por el huracán Joan en 1988. Las paredes blancas del edificio y los techos altos de color rojo oscuro se destacan en la ciudad. Por otro lado está la Iglesia Católica. También tiene un diseño arquitectónico interesante. Pero no solo esas están, existen unas 20 iglesias ubicadas por toda la ciudad, pero de diferentes religiones. Otro punto que puedes visitar es el Parque de los Reyes. Bluefield es la única ciudad en toda la región autónoma del Atlántico Sur, RAS, que cuenta con un parque central de más de 60 años. ¡Wow! Este lugar es hermoso, sí. ¿Y cómo llegar aquí? Bueno, está justo enfrente del ayuntamiento y suele desarrollar exposiciones y otros eventos de relevancia casi todos los días. El sitio cuenta con una glorieta, un monumento a las diferentes etnias, y el comercio que existe en esta zona es fuerte. Aquí ustedes pueden comprar de todo, pueden pasarla bien, y encuentras un parque infantil para que usted traiga sus chihuines, sus niños, y varios árboles altos a cuya sombra se relajan los lugareños y los turistas, y también viven algunos animalitos exóticos. Si quiere tomarse una buena foto de recuerdo, les recomiendo el malecón de Bluefield. El malecón está en el barrio Santa Rosa, es una buena opción, y que está en las orillas de la bahía de Bluefield, al noreste de la ciudad. Usted se pone la camarita y puede tomar las opciones de paisajes que quiera. Lo atractivo de la ciudad sigue siendo tener coloridas casas de madera de diseño victoriano, edificios antiguos y la infaltable música reggae a todo volumen que recuerda al visitante que está en el Caribe y te traslada a Jamaica y otras partes hermosas del Caribe. ¡Qué cosa más linda! La fiesta más famosa de aquí, la fiesta más popular, la fiesta más atractiva de Bluefield es Mayojá. Se dice que esta tradición llegó hacia 1850 por influencia de los ingleses y vino para quedarse. Al principio los bluefileños cortan un árbol conocido como palo de mayo. Lo decoran con frutos y cintas de color rojo, amarillo, azul y verde. Lo colocan en una plaza central, ya sea en el distrito de Old Bank o en Cotton Tree, y un grupo de mujeres baila a su alrededor. Posteriormente se permitió la participación de hombres que bailaran también alrededor del palo, que en su mayoría eran músicos. El Palo de Mayo se celebra en Bluefield durante el mes, con bailes en cada uno de los barrios de la ciudad.
Los días más importantes son el último de mayo, ya que se lleva a cabo un concurso gastronómico, un multitudinario y colorido desfile de cabalgatas, concursos de baile y la coronación de la reina de las fiestas. Las festividades culminan el 31 de mayo previsto por la noche, cuando miles de personas salen a las calles en un multitudinario desfile denominado Tulululu. Y si hablamos de mitos, antes, como decía don Ronald España, antes se decía que la persona que llegaba a la ciudad y era flechado desde su corazón, de una costeña o de un costeño, depende, esta se quedaba en el Atlántico y que había una brujería que se le aplicaba. Y entonces dicen que si ya dejabas a esa persona y te ibas a tu ciudad de origen, se te manchaba la piel. Sí. Pero los lugareños dicen que es totalmente falso. Si la persona se queda aquí, si una mujer se queda aquí enamorada de un bluefileño, tal vez es porque está bien dotado. Dotado de amor, ¿verdad? Dotado de amor, no sean mal pensados, hombre. Pero también es porque es cariñoso, el bluefileño es muy cariñoso con el visitante. La ciudad tiene buenos lugares donde hospedarse. Hay hoteles ubicados en el centro de la ciudad o cerca del puerto, así como restaurantes donde podés apreciar la panorámica de toda la ciudad y comer sabroso y barato. Pero les voy a hablar más ampliamente de la gastronomía de Bluefield. El pueblo se distingue en comidas como el rondón, que salta en primer lugar. Aquí pueden hallar aletas de tortuga, pescado, cerdo ahumado. Pueden comer también pescado desmenuzado, que es riquísimo, guiso de almejas con albóndiga, té de pescado y gallo pinto con coco. ¡Wow! También hay carne asada a la olla, mondongo con coco, bolitas de carne de tortuga, carne ahumada o pescado ahumado, pan de coco, dulces o postres, queque de banano, queque de yuca o el que le llaman atol de pan. Para los interesados en conocer sobre la costa caribe nicaragüense, visite el Museo Histórico. También es recomendable visitar el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica BICUSIDA. Y para ahondar más en la historia, cultura, biología marina, ecología y demografía, entre otros temas, les pido entonces que visiten toda la documentación que está en las universidades locales. Bien, yo quiero seguirles hablando un poco más, pero me espera una gran cantidad de comida bluefileña. Hasta aquí llegamos. Soy Danilo Parajón, nos vemos en el próximo video. Quiero que dejen sus comentarios, por favor. Vamos a responderles cualquier duda. Hasta la próxima.